Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un saludo en el amor del Señor. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Para nosotros es una gran alegría poder compartir de nuevo con ustedes. Están escuchando Radio Católica Mundial EWTN y en el día de hoy los acompaña la hermana Amada y la hermana Daniela. Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan por primera vez con nosotros, aquellos que ya son fieles de este programa, bienvenidos. Qué bueno estar aquí con ustedes, qué bueno compartir en este espacio con ustedes. Hoy nos acompaña la hermana Amada esta semanita, este día. Y bueno, quiero recordarle a todas las personas que quieran escribirnos al correo sus testimonios, algunas preguntas a info@comunicadoras.org. Allí nos pueden escribir, también pueden buscar más materiales sobre estos temas en www.ewtn.com. Hermana Daniela, ¿y qué tal si antes de entrar en materia empezamos sintonizándonos con el Espíritu Santo para que en su compañía podamos abrir nuestro corazón y tenerlo muy dispuesto a lo que Dios Padre Celestial tiene para nosotros el día de hoy? Es hora de comenzar. Estamos conectados. Invito a todos nuestros oyentes aquí en este momento, si pueden dejar de hacer lo que están haciendo, perfecto. En caso de que sus labores no se lo permitan, dispongamos el corazón y tratar de cerrar un minuto los ojos para entrar en esa sintonía con nuestro Padre del Cielo. Señor, en este día te queremos presentar todas las personas que están escuchándonos. Míralos con bondad y misericordia. Concédeles las gracias que necesitan y que necesitamos para que nuestro corazón se abra hoy. Se abra al conocimiento de lo que quieres enseñarnos. Se abra a ese amor perfecto que es el tuyo. Que se abra a todo lo que tengas dispuesto para nosotros. Porque nosotros no solo recibimos para quedarnos, recibimos para dar. Por eso, Señor, en este día colocamos nuestra miseria, nuestra necesidad. Traemos a ti, a tus pies y a tu preciosísima sangre todos nuestros problemas, todas nuestras intenciones, problemas, necesidades, situaciones, las complicaciones que tenemos el día de hoy. Si alguno de nosotros o alguno de ustedes ha tenido un mal día, pueda decir: Señor, este es el momento donde te entrego todo y quiero que solo estés tú. Para los que nos acompañan por primera vez, hagan lo mismo. Señor, aquí estoy, no entiendo nada, no sé nada de lo que va a hablar, es la primera vez que estoy aquí, pero te entrego y pongo a tus pies todo lo que traigo. Mis problemas, mis necesidades, el que no tengo dinero, no tengo mercado, no tengo trabajo, no tengo nada de lo que podría ofrecerle a otra persona, no tengo sino miseria y pecado. Pero Señor, aquí estoy para escuchar, aquí estoy para aprender, aquí estoy para dejarme servir de ti y poder servir a los demás. Hazme un instrumento de tu amor en este día. Llénanos de tu palabra, de tu conocimiento y que pueda llevar a otros el evangelio como lo hiciste tú en tu vida pública. Poder darte a conocer y que otros tengan la misma experiencia que tenemos nosotros en el amor. Te entregamos este espacio y a todos nuestros oyentes para que sean sellados con tu preciosísima sangre y que el enemigo no tenga poder ni cola sobre cada uno de ellos, sus mentes, sus pensamientos y todo lo que hoy van a aprender tenga mucho fruto para el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, queridos hermanos, para aquellos que están conectados con nosotros desde el lunes, escuchando estos temas, nos estábamos dando cuenta de que muchas veces cometemos el grave error de cambiarle el nombre al pecado, ¿sí? Hablábamos un poco de esto de que queremos justificar el pecado, o le decimos como que es un error, o no, es que de verdad fue una debilidad, o le cambiamos el nombre al pecado y no nos damos cuenta que realmente nos hace mucho daño, y que pues es un don el que Dios nos haya dado, la libertad. Entonces estamos como a la deriva entre el bien y el mal, eligiendo qué vamos a hacer, lo bueno o lo malo. Por eso, hermana Daniela, en este momento vamos a recordar un poco lo que hemos venido hablando, especialmente para aquellos que se conectan por primera vez. Entonces, esta semana hemos recordado un poco, hemos hablado de lo que causa el pecado en el corazón del hombre, siendo el pecado una herida que causamos al corazón de Dios, y que sus mandamientos no son unas cuantas leyes para cumplir, como las que cumplimos normas de tránsito. No son simplemente leyes, son leyes y tampoco pensemos en el hecho de que no, son leyes que nos impiden la felicidad, entonces como tengo que cumplir los 10 mandamientos, se me acabó la vida, voy a ser infeliz el resto de mi vida. No, por el contrario, son preceptos, y bien lo decíamos en programa anterior, y son regalos de Dios, y los regalos de Dios se acogen con gracia para el servicio de los demás. Entonces, este pecado es un debilitamiento que nos dejó el pecado original en nuestra alma, y que por ello el Señor nos permite los 10 mandamientos para protegernos y cuidarnos de caer en estos pecados. Hermanos, y también hablábamos que el pecado es una herida que causamos profundamente el corazón de Dios, principalmente porque Él nos ama y sabe que nos hiere y nos hace muchísimo daño. Prácticamente el pecado es como el peor asesino de su vida. Es lo peor que puede usted hacer, porque trae desgracia, trae una cantidad de sufrimientos interiores, un caos interior que usted mismo ni se da cuenta porque queda totalmente ciego. Y también vemos que causa dificultades en la familia, en la sociedad. Entonces, indirecta o directamente, muchas cosas que nos ocurren negativas son causa del pecado. Y esa causa del pecado, hermana Daniela, es cuando muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque cuando uno vive habitualmente en el pecado, es como si le dijéramos a Dios: no me importa quién es usted, no me importa qué haga usted en mi vida, no sé quién es usted y tampoco quiero estar, no me interesa lo que digas, no me interesa si existes o no existes, me importa, ¿sí? Cuando pensamos en eso, caemos en ese pecado porque nos volvemos habituales en eso. Entonces, uno dice, podrían decir ustedes, uy, no, pero esas expresiones son muy fuertes, o sea, no me importa nada si existes o no existes. Hermanos, pasa, hay gente que piensa de esta forma, de a mí no me interesa. Entonces no son expresiones fuertes, son expresiones que realmente están pasando. Por eso esta realidad se refleja día a día y nosotros la reflejamos en el pecado. Por eso hay que rechazar el pecado y buscar la salvación que Jesús nos obtuvo por la cruz. Exactamente, por eso, hermanos, esta semana, hemos mencionado mucho este tema, ¿sí? Porque definitivamente casi como que no se habla de este tema y hemos querido evadirlo o hemos querido decir eso ya pasó de moda, antiguamente hablaban así. O adornarlo para que no suene tan duro, tan real, sino bonito. Exactamente, como que se busca la manera de que quede como, ay, no me hable tan fuerte, hermana. Y uno, cierto, y uno como que no, o sea, es como la verdad, es la realidad. Si la Santísima Virgen incluso le mostró a los 3 pastorcitos del infierno, ahorita nos van a venir a decir a nosotras que no podemos hablar del infierno, que no podemos hablar del pecado, si es una realidad. Sufren actualmente muchas personas a causa del pecado, y si el Señor te está permitiendo escuchar estos temas y escuchar esos especialmente, primero para que ordenes tu vida, te encuentres con el amor de Dios, y segundo, ayudes a otros. De verdad que el Señor te dé un corazón compasivo, misericordioso por aquellos que están sufriendo en el pecado. Realmente es como vivir lejos de la casa del Padre. Entonces vamos a ver poco a poco, hablar de la gravedad de los pecados. Con este tema de hoy queremos aclarar que no es
hacer sentir, no queremos, y si ustedes lo van a transmitir, no es hacer sentir mal a la persona, juzgar porque está en un pecado, porque cayó en una falta, sino al contrario, que pueda alcanzar la misma gracia que nosotras y que nosotros, o ustedes oyentes, han tenido de sentirse amados por Dios Padre, de haber sentido esa misericordia y decir, el Señor me ha perdonado, si ha perdonado en mí tantas faltas, puede hacerlo contigo. Esto es lo que nos invita a conocer para ayudar a otros. Entonces, en el transcurso del programa iremos entendiendo esto para que podamos transmitir, ser ese instrumento de amor para los demás. Y ahorita los invito, queridos oyentes, como para empezar el tema, en pensar en una pregunta que dice, ¿es más grave abortar o actuar con ira hacia mi hermano de sangre? Podríamos decir, uy, qué pregunta más fuerte. Ajá. Y si uno se la hacen así rápido, uno lo primero que responde es más grave abortar. Sí. Y no, hermanos. Es grave abortar, muy grave. Pero también actuar con ira hacia mi hermano, ¿hasta dónde puede llegar la ira? Hasta el punto de matar a un hermano de sangre. Sí. Y no está muy lejos, miremos a Caín y Abel. Ajá. ¿Sí? Entonces, eso nos puede pasar a nosotros. Entonces, no podemos quedarnos con que solo abortar es malo, si no hay pecados. Por eso los 10 mandamientos los iremos viendo. ¿Por qué esos pecados se convierten en algo tan grave como el aborto? Y bueno, el programa de hoy lo llamaremos Los pecados graves y leves. Vamos a ir explicando un poquito de qué se trata, pero antes de esto vamos a iniciar con una frase de nuestra espiritualidad CPC. Conéctate con este pensamiento. La alegría de estar en gracia de Dios es la alegría más grande de la tierra. Por eso cuando cometemos un pecado mortal, experimentamos una inmensa tristeza. Es ahí cuando nos damos cuenta de la alegría que solo Dios da. Es impresionante, hermana Daniela, esta frase, porque lamentablemente esa es la mentira del demonio. Y siempre ha sido la misma mentira. Uno no puede decir que esa mentira es de ahorita, es de todo. Desde siempre ha sido esa mentira la más grande, haciéndonos ver que el pecado y sus placeres nos darán la felicidad, nos darán todo lo que anhelamos, lo que deseamos, pero no. La realidad es que no nos va a dar eso. Y no hay mayor felicidad cuando uno experimenta el amor del Señor, cuando uno dice, he sido perdonado y tengo una reconciliación con Dios. Así que, queridos hermanos, los invitamos a que evitemos a toda costa el pecado y evitemos a toda costa, lo más importante, rechazar a Dios. Es rechazar su amor, es rechazar su gracia, es rechazar todo lo que el Señor nos permite. Y por el contrario, hacer a un lado el pecado mortal. ¿Por qué? Porque el pecado mortal no solo nos trae soledad, amargura en un corazón huérfano que se ha quedado sin la amistad de su Padre Celestial. Por eso hemos decidido rechazarlo. Exactamente. Ahí ya nos damos cuenta que definitivamente solo Dios nos da la alegría. Es que Él es nuestro creador. Él fue el que nos creó, nos formó desde el vientre materno, conoce lo más íntimo de nuestro ser. Y a pesar de que muchas veces pasemos por la vida indiferentes o con esa rebeldía continua en la que mantenemos de rechazar el amor incluso de nuestros familiares, ahí uno se da cuenta que uno todavía no ha conocido el amor de Dios. En la medida en que usted se va sanando y va conociendo ese amor, usted se va dejando amar por los demás, va empezando a amar a los demás de una manera más libre, de una manera más transparente, no con dobles intenciones. Por eso es tan importante valorar tanto la vida de gracia. Entonces, mencionábamos al inicio del programa que hablaremos de los diferentes tipos de pecado que existen. Y bueno, como lo ha dicho usted, hermana amada, el pecado mortal es una de esas graves fallas que nos limitan. Y nuestra Madre la Iglesia nos habla precisamente de 2 clases de pecado: el mortal o grave, que también se le puede decir así, o el venial, que también se le puede decir leve. ¿Qué tal si antes de adentrarnos en qué consiste cada uno y qué condiciones nos permiten distinguirlos, quiero decirles, queridos oyentes, que es muy necesario y es vital en nuestra vida espiritual conocer las diferencias entre cada uno. ¿Por qué? Porque hay pecados que llevan a la condenación y hay otros más leves. Entonces es importante nosotros distinguirlos, conocerlos muy bien, para así en el momento de preparar nuestra confesión saber en qué grado de pecado estás
o en qué pecado estamos, ¿no? Porque aquí ninguno puede tirar la piedra, todos estamos en lista de pecado. Pero importante hacer una muy buena confesión, sin pena, sin sentir el orgullo de que he fallado. Todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de vivir el pecado mortal, reconciliarnos con el Señor, y eso está abierto para todo el mundo. Entonces es un ánimo a vamos a hacerlo, y si hemos caído, con humildad llegar al Señor y decirle, he caído, reconocer mi falta frente al sacerdote y buscar la reconciliación para poder acrecentar esa amistad que poco a poco iremos desarrollando en este programa. Prácticamente nos estamos dando cuenta que estamos en esa tierra de paso. Y algo que nos puede ayudar mucho es pensar en la vida eterna. Esa es nuestra verdadera casa, allá el Señor nos está esperando. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en esta sociedad, en este mundo, se escuchan frases como tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, si hay amor, lo demás eso no importa, solo se vive una vez, las cosas no son no son del dueño, sino del que lo necesita. En fin, hay una lista larga de una cantidad de refranes que han dicho, que se dicen continuamente como para justificar el pecado, y a uno se le puede pegar eso sin darse cuenta, y irlo transmitiendo entre sus hijos, y no hay que cortar con eso. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a ser radicales, no tener miedo de ser radical, sino de tener esa fuerza de decir, esto es verdad, esto es mentira, de esto me alejo, esto no es así. Por eso es importante la lectura de la Sagrada Biblia, de la palabra de Dios. En este caso, vamos a nombrar una cita bíblica que habla de lo que es la raíz del pecado, que está en el corazón del hombre. Esta cita bíblica la encuentran en San Mateo 15:19. Dice así: porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios e injurias. Entonces, si miramos eso, tiene que anidar todo esto en el corazón para poder que se lleve la acción. Entonces, el pecado nace en el corazón. Y allí, por eso es que desde el inicio le hemos hablado mucho como de la libertad, porque prácticamente hay que diferenciar mucho cuando llega la tentación, cuando nos llegan estos pensamientos. Uno muchas veces puede decir, ay, caí, fue sin querer, ¿no? Pero no, allí nos estamos dando cuenta que eso ya se estaba anidando en el corazón. Algo empezó allí adentro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No es lo mismo sentir que consentir, ¿no? Si está llegando a tu mente vengarte, cometer algo impuro, algo que no debes, rechaza de una vez ese pensamiento, sea con una ejaculatoria, sea pensando en la vida eterna, sea pensando en qué tal que me muera hoy. Bueno, tantos pensamientos que puedes tener, o una ejaculatoria que también recomiendan mucho los santos, y al rechazarlo, eso va a impedir que tú caigas en la tentación. Eso es muy cierto, y hay que estar muy vigilantes en eso, porque una sola palabra puede hacer que, recordemos nomás la historia de Caín y Abel, que empezó a anidar celos, envidia, y empezó solo a anidar ese sentimiento, y de un momento a otro, ¡pum!, terminó en un pecado muy grave. Hermano. Exacto. Entonces, como lo decíamos anteriormente, hay dos tipos de pecados, y esto nos lo confirman las Sagradas Escrituras. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte. Por eso no digo que pidan. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Importante eso de pidan la confesión, pidan la reconciliación, pidan de la gracia de dejar el pecado. Increíble, porque aunque toda maldad es pecado, no todas las maldades llevan a la muerte. Entonces hablaremos primero de estos pecados que menciona San Juan que conducen a la muerte. Bueno, entonces iniciemos ya en materia. Pecado mortal, pecado venial. Los dos tipos de pecados. Iniciaremos con el pecado mortal. Este pecado lo encontramos también en el catecismo, que nos habla de él, donde dice: destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Imagínense solamente esa frase, si uno la desmenuza,
es alejarse totalmente de Dios y del hombre. O sea, mi hermano ya no vale nada. Si no vale el hombre, no me va a valer nada Dios. Qué fuerte. Entonces, la infracción es grave de la ley de Dios y aparta al hombre de Dios, que en su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. ¿Y cuál es ese bien inferior? Lo terrenal. Y debajo de lo terrenal encontramos a nuestro queridísimo Dios. enemigo, que no es tan querido, pero cuando se está en pecado mortal, se convierte en ese queridísimo. Ajá. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo quedarme en el pecado fuerte. y consentir a ese que no es querido por Dios, que no hace parte de la vida del cristiano. Por eso usé la expresión de queridísimo, aclaro, porque cuando estamos en pecado nos hacemos amigos de Él. Estamos, mejor dicho, como dirían, en una amistad muy grande. Entonces, él me da placer y yo vivo, Él me da pecado y yo lo cometo. Yo libremente hago todo eso, por eso se convierte en el queridísimo. Pero realmente, hermanos, para nosotros los cristianos no es el enemigo y estamos luchando contra eso, Exacto. en dejar el pecado para alejarnos del enemigo y que nuestra amistad con Cristo acreciente cada día más. Nos damos cuenta que destruye la caridad en el corazón del hombre, ¿no? Estamos cambiando nuestro fin último, nuestra ausencia, nuestra vida, por un bien inferior, por algo pasajero, por algo que se va a acabar, por algo que va a pasar, por algo en el que un momento usted se muere y no se lleva nada. Es tan bueno cuando uno medita mucho el día de su muerte. Uno no piensa mucho en esto. Es que incluso ni a los niños se les habla de la muerte, como si fueran a vivir eternamente. Y nos venden en las plataformas, en los videos, en los videojuegos, que somos inmortales. Somos inmortales, sí, pues nuestra alma En la eternidad. en la eternidad, pero esto es un esta paso. tierra, no. Esto es un paso y en cualquier momento Dios nos puede llamar y pedir cuentas. Así que démonos cuenta de la importancia de que cambiamos a Dios, que es algo tan mayor, tan grande, tan sublime. que nos puede dar esa paz y ese orden en nuestra vida, por algo tan inferior, tan pasajero. Y a mí me impresiona esto, hermana Daniela, y es hasta qué punto podemos hacer eso. Porque cuando usted decía que, bueno, Dios es sublime, es todo, ¿sí? Pero cuando nosotros cometemos pecado mortal, no solo perdemos a Dios. Imagínense un dato importantísimo para aquellos que llevamos una vida espiritual de mucho tiempo, de mucha formación. Hermanos, ¿por qué es importante? Porque nosotros hemos trabajado mucho tiempo por muchos méritos ante Dios. ¿Sí? ¿Los méritos de qué? De trabajar a su servicio, de hacer buenas obras. No méritos para nosotros, para Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros cometemos un pecado mortal, esos méritos inmediatamente desaparecen. Desaparecen todos los méritos de lo bueno que hayas podido hacer, de todas las caridades que hayas podido tener, ¿sí? Y es como si tuviéramos un mundo de monedas aquí en las manos y esos fueron los ahorros para la eternidad y son lo que me van a dar la santidad. Cometí un pecado mortal y estas bondades se fueron por entre el caño y ahí nunca más Vuelve a empezar. Entonces, ahí es donde empieza a buscar a Dios, la reconciliación y vuelva a empezar a recolectar moneditas para el cielo. Entonces, es muy importante por eso que estemos alertas, pilos con el pecado. Si estamos en pecado venial, pilo, puedes llegar a pecado mortal. Y si estás en pecado mortal, corre, deja lo que estás haciendo y busca confesión. Confesión, sí. Entonces, bueno, nos damos cuenta que es importante también tener en cuenta y saber que si estamos en pecado grave, más adelante vamos en la segunda parte, les comentaremos como más a profundidad cuáles son esos pecados graves, ir a la confesión y no comulgar en este estado, porque pues esto hace mucho daño a nuestra alma. Hace que el pecado sea más grande. Exactamente, y el Señor es puro, santo, y estás recibiendo en tu casa, que está sucia, dañada, que está, mejor dicho, alejada totalmente de Dios, algo muy santo y muy sagrado. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Exactamente. Bueno, retomando lo del pecado mortal, el catecismo nos dice en el numeral 1857 que el pecado mortal lo que tiene como objeto es una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberados consentimientos. Estas tres cosas que acabo de nombrar, estas tres características son importantes para discernir si hay pecado mortal o no.
las repito para que las tengamos muy presentes a la hora de la confesión. Debe haber materia grave, debe haber pleno conocimiento de lo que estoy haciendo y de ese pecado. Y debo tener consentimiento para realizar ese pecado. Estas 3 condiciones que menciona el catecismo son las que nos ayudan a lo que decía, a discernir cómo vamos en nuestra vida y si es pecado venial o pecado mortal. Y es importante saber en qué consiste cada condición, por eso vamos a verlas una a una para que quedemos con más claridad de estas condiciones y con la ayuda y la gracia del Señor, pues hacernos ese propósito de no cometer más pecado mortal. Queridos oyentes y querida hermana, ¿qué tal si en este momento vamos a nuestro Viviéndolo Hoy y ya regresamos? Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Hermana Daniela, yo quisiera saber qué nos trae hoy para el Viviéndolo y qué podemos aprender hoy de esas grandes historias que a veces nos traen. Bueno, la historia de hoy es sobre Damián Cano. Él es un médico argentino, conoció a Gloria del éxito en vida y también conoció el infierno en vida, también dice él. ¿Cómo les parece que él, pues siempre como que le fue muy bien en su rama médico? Conoció a su esposa, tuvieron a su hija, a la primera hija. Ellos se casaron, pero él dice que cuando él se casó con su esposa, él no entendía mucho lo del sacramento del matrimonio. Y después de 5 años tuvieron a su primera hija, María Belén. Damián seguía creyendo que él tenía el control de su vida y de que todo lo que estaba haciendo pues estaba bien, porque pues se sentía exitosamente súper bien. ¿Que le porque podía faltar nada? Nada, tenía su hija, su Trabajo, profesión, todo. matrimonio, una vida perfecta, podríamos decirlo. Exactamente. ¿Y cómo les parece que en un fin de semana que salieron de paseo, tuvieron un accidente muy grave? Y en ese accidente la niña fue la que sufrió el mayor golpe. En ese momento, cuando tuvieron el accidente y él vio a su hija tan mal, él lo que hizo fue como pues darle la reanimación. Él dijo que lo intentó todo. Incluso sintió la soberbia de llegar a creer que sería capaz de devolverle la vida a su hija, pero su hija murió en sus brazos. Se intentó todo como médico salvar la vida a su hija, pero a la final su hija falleció, quedó en la otra vida. Uno no sabe, Dios mío, ahí es que uno dice, uno no sabe, no es de uno, no sabemos el día ni la hora. Después del accidente, pues ellos dos entraron en una época muy difícil. Los dos sufrieron enfermedad, episodios largos de depresión, incluso deseos suicidas. Al pasar de los años tuvieron 2 hijos, pero su crisis continuaba. Él decía esto: culpaba a Dios, me culpaba a mí mismo y culpaba a los demás. Damián recuerda que estaba lleno de remordimiento, resentimiento a la vez, y sentía que estaba muy solo y que las personas que lo rodearon en el momento del éxito ahorita iban desapareciendo poco a poco cuando estuvo en los tiempos malos. En un momento muy difícil, ya de vacío total, se rindió y le dijo al Señor que sí. Le pidió que le ayudara y que lo rescatara. El Señor le ayudó y él dice, no porque lo merecía, lo hizo por puro amor, exclamó Damián. Entonces él dice que desde ese momento su vida cambió porque justo experimentó el amor de Dios en el momento en el que quería abandonar a su familia, quería abandonar a todos los que pues lo querían, pues sentía que no era su momento y que pues yo me imagino en esa crisis tan impresionante de depresión, ¿no? También y Estela ahora sirven en un grupo que se llama Dios, Refugio y Fortaleza, escuchando y orando, llevando la palabra de Dios a padres en proceso de duelo por sus hijos que hayan partido de este mundo. Ellos dicen que después de todo este suceso, pues tuvieron a su hijita María Milagros y que pues ayudan muchísimo a los enfermos, a los ancianos, a los discapacitados. Y me impresiona como un dolor, como un sufrimiento, dio tanto fruto, pero no cuando no luchaban con sus propias fuerzas, sino cuando
decidieron abrirle la puerta al Señor. Con esto me viene a la mente una frase, no sé qué tan conocida sea, acá en Colombia es muy familiar y es: pájaro herido vuela mejor. Definitivamente. Es triste pensar que uno tiene que llegar hasta este punto para entender muchas cosas de su vida. Por ejemplo, la soberbia. Sí. Llegar a este punto para comprender que hacía parte de su vida la soberbia, saber que era impotente totalmente, por más conocimiento que tuviera, no podía hacer nada. Y después de esta tristeza de tener una lucha tan grande de depresiones y todo esto, salir adelante. Okay. Eso definitivamente. Y los pajaritos hacen lo mismo. Ellos vuelan hasta donde pueden, pero cuando ya no pueden se quedan quietecitos e intentan autorrecuperarse. ¿Sí? Entonces, por eso uno dice, pájaro herido vuela mejor. Entonces, es una invitación que nos hace hoy Damián y Estela a todos nosotros para que si estamos viviendo un momento difícil, sea ese momento de dejar el orgullo, dejar la soberbia, dejar lo que estemos viviendo y decir, Señor, para adelante, como decimos acá en Colombia, para adelante, para atrás, ni para tomar impulso. Seguimos adelante con dolor, con tristeza, Señor, te pedimos la gracia de superarlo y seguimos. Eso es algo qué bonito este tipo de historias porque nos recuerdan eso constantemente. ¿A qué hemos venido a esta tierra? Sí. A luchar, a enseñar, a dar a conocer. Y mira, ahora ellos tienen un testimonio tan bonito de una experiencia de Dios que le pueden transmitir a sus hijos, a diferencia de con la primera. Exacto. Entonces, ahí es donde dice, bueno, ese conocimiento llega a que los hijos lo tengan y los hijos lo sigan transmitiendo porque lo vieron en padres. Entonces, es muy importante ese conocimiento. Exactamente. Y lo mismo para ustedes, queridos oyentes. Queremos saludar a todas las personas que están en las redes, en WTN, escuchando este tema de hoy. Queremos agradecerles a todos los que están con nosotras, acompañándolos, a todos los que en estos momentos, como decía la hermana Amada, están pasando por alguna situación similar. Ojalá pudiéramos quitar como ese pensamiento de siempre culpar a Dios, ¿no? Uh-huh. De las situaciones malas que nos ocurren y más bien aferrarnos a Él para que Él nos ayude a soportar los momentos difíciles de la vida. Esto fue hasta todo en nuestro Viviendo el Hoy. Espero que les haya gustado. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, hermana Daniela, queridos oyentes, continuando con nuestro tema, los pecados graves y leves, veníamos hablando de las 3 condiciones que se cumplen cuando hay un pecado mortal. Las vamos a recordar, que son la materia grave, el pleno conocimiento y el deliberado consentimiento. Como lo prometimos en la primera parte de este programa, vamos a hablar detenidamente sobre cada una de estas 3 condiciones para que el discernimiento sea mayor en este examen de conciencia que acercándose el tiempo litúrgico que viene nos va a preparar para ese tema. Entonces vamos a mirar lo que es esas 3 gracias del pecado mortal. Uh-huh. Así que empecemos con la materia grave. El catecismo nos dice: la materia grave es precisada por los 10 mandamientos. Eso está en el catecismo en el numeral 1858. Entonces nos damos cuenta que los pecados graves, el pecado mortal, está directamente contra la ley de Dios. Vamos a recordar en breves los mandamientos, ¿sí? Para que no se nos olvide. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Si amo a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, guardar las fiestas santas, honrar a padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no codiciar la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Bueno, en el Catecismo 1858, esta condición se cumple cuando vamos directamente en contra de la ley de Dios, o sea, en contra de lo que la hermana acaba de decir, estos 10 mandamientos. Y con respecto al catecismo también nos aclara que la gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. Por esta razón es de suma importancia el orden de los mandamientos. ¿Por qué? Porque este orden, digámoslo así, que se refiere a la importancia de cada mandamiento. Entonces, si el mandamiento tiene un orden, quiere decir que el que yo cumpla está en ese mismo orden de pecado, el que yo falte. ¿Sí estoy siendo clara?
Sí. ¿Sí? Entonces, los mandamientos están organizados de tal forma que refiere al orden de la falta en caso de cometerla. ¿Sí? Wow, Entonces, qué fuerte. si uno mira amar a Dios sobre todas las cosas y faltar a ese, pues es grave. Sí, es verdad. Es igual de grave que el 10º, pero ese orden de importancia es sobre Dios, no sobre las cosas, sino sobre Dios. Entonces nos lo van marcando uno a uno para que así lo tengamos más presente en el momento de hacer el examen de conciencia. Encontramos en el catecismo también, en el numeral 1859, dice: presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, es decir, que al cometer el pecado sabemos que la materia es grave, sabemos que es una rebeldía contra Dios y aún así elegimos cometer el pecado. Cuando uno ya tiene conciencia de estos 10 mandamientos, cuando uno ya sabe que es grave pecar, matar, robar, codiciar la mujer del prójimo o el hombre de la mujer, no amar a Dios sobre todas las cosas, ser groseros con nuestros padres, no cuidarlos, no honrarlos por todo lo que hicieron con nosotros, nos damos cuenta que esto es un pecado grave y más, mucho más, si nosotros sabemos y por rebeldía elegimos cometerlo. Y por último, hermana Daniela, el tercer requerimiento es tener el deliberado consentimiento, es decir, que usamos nuestra propia libertad y nuestra propia voluntad para cometerlo. Lo que vamos a hacer, somos conscientes de lo que estamos haciendo y no porque alguien me diga que eso está bien o está mal o porque alguien me obligue, no. Yo libre y voluntariamente decido cometer ese pecado, aunque tengo el conocimiento que está entre los 10 mandamientos, que es un pecado, pero yo decido hacerlo. Entonces, ojo con este deliberado consentimiento, porque es la libertad del hombre que dice, yo quiero hacerlo, aunque sepa que es una falta, un pecado, que estoy atentando contra muchas cosas, pero lo voy a hacer. Qué impresionante, ¿no? Porque uno muchas veces no sabe esto, porque como a la gente de pronto no se le da la posibilidad de darles, les invitamos a buscar en el catecismo, de verdad que esto ayuda muchísimo a iluminar nuestra conciencia. Y bueno, para aclararle a muchas personas que no conocen que ciertos pecados son materia grave, nos dice el catecismo en el numeral 1860, puede disminuir y excusar la imputabilidad de una falta grave. O sea, con respecto a esto debemos aclarar que hay ciertos pecados que por muy graves que sean, si la persona no sabía que eso era pecado, puede disminuir, ¿cierto? Excusar pues esta falta grave, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando la persona se dé cuenta, pues tiene que recurrir a la confesión. Mucho hemos recibido, mucho tendremos que dar. Exactamente. Entonces, pero esto también puede pasar que unos estén diciendo, ay, no, entonces es mejor no saber nada, hermana. No, podemos llegar a decir que es mejor no saber nada, pero existe una ignorancia que también es culpable. Uh-huh. En el caso de aquella persona que no ha querido saber ni acercarse a la ley del Señor, a la fe, y que quiere quedarse pues con esa ignorancia, queridos hermanos, nos dice el catecismo en el numeral 1859, no disminuye, sino que aumenta el carácter voluntario del pecado. Y con esto qué fuerte. Es muy importante, hermana, y todos, queridos oyentes, la formación, sí. No solo en la familia, como personas, sí. Es importante esa formación en la fe, sí. Incluso cuando la catequesis no se ha dado todo en relación con la fe, es importante. Cuando uno tiene este tipo de formación, conoce esto, lo que su merced mencionaba, no disminuye sino aumenta el carácter voluntario del pecado. Cuando yo tengo conocimiento de todas estas cosas, puedo decir, uy, un momento, estoy cayendo en cosas graves, uy, puedo llegar a, esta ira me puede llevar a hacer cosas gravísimas, o si yo tengo ese conocimiento, lo transmito a mis hijos, lo transmito a las personas que trabajan conmigo, lo vivo, me esfuerzo por el vivirlo, porque nosotros recordemos también que estamos en esta tierra trabajando por, entonces es bueno tener ese tipo de formación y ser conscientes de la importancia para nosotros de formarnos y que tengamos mayor luz con respecto a nuestra vivencia cristiana.
Es verdad. Entonces, pues nos damos cuenta pues que también si no hemos cometido ninguna de estas faltas de pecado grave, pero sí tenemos como esos pecados veniales se tratan como esas faltas de caridad, ¿no? Como que se resumen en esas, digamos, murmuraciones, esos juicios interiores, que el Señor dice no juzgué y no seré juzgado, al que te pida darle, al que acompañes, que le lleves una villa, acompáñale 2. Entonces allí ya nos damos cuenta que entonces se tratan de pecados veniales. Estos pecados no nos hacen merecederos del infierno, pero sí debilitan nuestra amistad con Dios. O sea, los pecados graves, mortales, sí nos pueden condenar, nos pueden llevar al infierno por toda la eternidad por elegir el mal, ¿no? Pero debilita en esos pecados veniales nuestra amistad con Dios, nos hace más débiles para luchar contra las tentaciones, para luchar con el mundo y con la carne. Es muy cierto, hermana Daniela, por eso es importante tener esas dos diferencias. El pecado venial no produce la muerte del alma, pero la debilita. Hace que se enferme, que nos separe de la amistad, pues que nos vayamos como alejando de la amistad de Dios. No excluye totalmente la gracia ni la amistad, pero hace que disminuya el fervor, es decir, que va enfriando el alma. Entonces, si yo vivo en pecado venial y poco a poco, ¿qué estoy haciendo? Enfermándome espiritualmente, y eso puede hacer que uno se esté preparando para un pecado mortal sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado venial me hace caer en la mediocridad, en el conformismo, en creer que como no estoy pecando mortalmente, no es grave, o que esto la confesión lo soluciona. Entonces, tener cuidado con eso, ¿sí? El pecado no nos hace contrarios a la voluntad de la gracia divina, pero enfría y debilita la relación con Dios. Entonces, hay que tener esas diferencias. El pecado mortal mata el alma, el venial la va enfermando. Y el pecado venial no nos hace perder la gracia ni la caridad, pero sí nos debilita. O sea, me cuesta un poquito más amar, servir, y poco a poco empiezo como a cogerle cariño desordenado a los bienes creados, haciendo que yo me apegue a las cosas materiales, a los alimentos, a las personas. Entonces, claro, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, amar a Dios sobre todas las cosas implica no tener apegos, y estos apegos pueden generar en nosotros que tengamos idolatría hacia la comida. Entonces prefiramos la comida por encima de ir a rezar, o prefiramos el dinero o las cosas materiales por encima a Dios o a una persona que de pronto llena mi vacío más que a Dios. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Esto es como pensábamos ahorita con la hermana Daniela y compartíamos nuestros oyentes, especialmente aquellos que tienen la oportunidad de ver y conocer la nieve, que una vez escoge una bolita de nieve y se la tira al hermano y pues juegan, ¿cierto? Pero si yo cojo esa bolita de nieve y la pongo en la punta de una montaña y la pongo a rodar, esa bola se va haciendo más grande, que cuando yo se la tire al hermano, no solo lo voy a golpear, lo voy a matar, porque empezando el golpe debe ser durísimo. Es lo mismo el pecado. Yo tengo aquí el pecado en una bolita y empiezo a herir al hermano, a lastimarlo. Pero entre pecado y pecado voy cogiendo más nieve, hasta que haga una bola muy grande y lo convierto en pecado mortal. Exacto. Y cuando yo ya lo lanzo al prójimo, ya es pecado mortal. Ya he podido afectar a muchísimos y a mucho con esta bola de nieve. Exactamente. Entonces, queridos hermanos, ¿qué les parece si vamos a una pausa musical? Esperamos que poco a poco les haya quedado un poquito más claro los pecados veniales y los pecados graves. Entonces hagamos una pausa musical para que podamos como interiorizar todo lo que hemos escuchado. No tengáis miedo de mirarlo a Él. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? Es solo un hombre sabio, no. Es más que
es. Es más que eso. Es más que eso. Es un profeta. Es un profeta, sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Él es la vida. Él es la verdad. Él es la vida. Ele é a verdade. Lui è la vite. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido compartir nuestra existencia, cada una. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida vale, de vida eterna, de vida eterna. De vida eterna, de vida eterna, De vida eterna. De vida eterna. de vida eterna, De vida eterna. eternal life. Buscad allá en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. Seguimos conectados. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado a la conclusión de este tema tan hermoso y bueno, empecemos con la primera conclusión, y es que el pecado es un acto personal, pero también podemos influir en otros participando directa o indirectamente. Dirán, pero ¿cómo, hermana? ¿Yo cómo puedo afectar a otro con mi pecado? Aparte del daño que haces a la iglesia o que hacemos, porque tampoco estoy libre de esto. Un ejemplo muy común es que suena el teléfono en la casa, hermana Daniela, y los papás le dicen, papito, vaya, conteste. ¿Está su mami? Dígale que no estoy. Se paran por detrás, dígale que no estoy. Y el niño dice, no, ella no está. Tú estás enseñando a tu hijo a decir mentiras. Ahí ya estás enseñando y has participado en una persona del pecado, de tu pecado, y la has afectado. ¿Por qué? Porque tu hijo dijo, pues si mi mamá dice que eso se puede hacer porque me pide que lo haga, pues yo lo veo muy normal, porque los niños asumen que todo lo que le enseñan sus papás es bueno, ¿no?
porque es la ley de la confianza del hijo al padre, igual que nosotros al Padre del cielo. Entonces, si tú le enseñas que eso es normal, cada rato decir mentiras, negarte, pues el niño, no esperes a futuro que el niño te diga la verdad, no te va a venir en futuro a decirte, no, es que yo estaba rezando en la iglesia cuando realmente estaba en una fiesta haciendo muchísimas cosas que también puede desconocer. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Otro caso muy común es que alguien te comente, voy a abortar. Y tú no digas nada porque es amiga muy conocida y si yo le digo algo, pues sí, ella no es de mi fe, no se va a molestar. Pero en el momento en que ella practique ese aborto, tú de una u otra forma fuiste cómplice de ese aborto y ayudaste. ¿Por qué? Porque tuviste un pecado de omisión de algo muy grave por respetos humanos a esa persona. Entonces lo participaste. Entonces tener mucho cuidado con eso, no solo de vivirlo, sino de no transmitirlo y no hacer parte a otros, porque eso no nos daña solamente a nosotros, daña a la iglesia y el mal ejemplo, especialmente a nuestros hijos. También estaba pensando en otro ejemplo que puede ser que digamos vayamos a comprar algo al supermercado y la que nos está atendiendo allí para darnos los cambios del dinero nos devuelva más de lo que es y yo me quedé callado. Y diga, uy, ¿me fue bien hoy? Ay, no. Sí, no, eso no se hace. O sea, usted sabe que le devolvieron mal, devuélvase, mira, me devolvió mal, aquí le entrego lo que me entregó. Entonces es también como aprender a ser muy justos, ¿no? A estar muy atentos de eso. Tampoco, queridos hermanos, se puede como proteger el mal, ¿sí? Debemos ayudarles a salir del pecado, no a que sigan cometiendo ese pecado. También escuchaba y recordaba una historia de una chica de un colegio que ella no quería abortar, pero su mamá la obligó a abortar. Entonces allí nos damos cuenta que el pecado también pues cae fuertemente sobre su mamá. Entonces es muy delicado, ¿no? Porque los papás influyen a veces mucho. Y en este caso dirán, ¿por qué es culpa de la mamá? Porque la niña es menor de edad y no conoce, no tiene ese conocimiento porque no la han formado en eso y la mamá la obliga, entonces es delicado. Y por último los queremos dejar con esta frase de San Agustín, que es muy bonita y muy propio para el tema, donde dice: el hombre mientras permanece en la carne no puede evitar todo pecado, al menos los leves, pero estos pecados que llamamos leves no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Impresionante, ¿no? Porque ahí ya nos damos cuenta que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces dejamos pasar de que, ay no, yo me confieso el otro mes o yo me... No, cuando la confesión es una vez al año, dice la iglesia, entonces esperemos a que llegue ese día de una vez al año. O también pasa que decimos como, ay, es que como está tan difícil confesarse ahora, hermana, como los padres uno no los encuentra. Uy, no, la verdad es que yo lo pensaría 2 veces. Lo buscaría hasta el fin del mundo, pero de que me confieso, me confieso. Sí, porque está en juego nuestra vida eterna, está en juego si estamos en pecado grave, ¿no? Si estamos en pecado venial, pues cuidado de no sembrar cuidarlo, de que no que no sean muchos, de que eso no se vaya aumentando. Si el Papa Francisco se confiesa cada 15 días. ¿Por qué no nosotros? ¿Cómo no nosotros debemos hacerlo? Y bueno, con esta frase culminamos estas conclusiones y esperamos que hayan sido pues conclusiones muy claves y que les haya ayudado mucho para sus vidas. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración para que el Señor nos ilumine? Coloquémonos en actitud de oración. Quiero aprovechar este momentico para rogarle a nuestra Madre Santísima, ella que es el refugio de los pecadores, que nos cubra con su manto. Madre Santísima, tú que estabas allí con los apóstoles, rogando y clamando al Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a alcanzar la vida eterna. Te ruego por todas las personas que están escuchando este programa, por aquellos que más están necesitando de esta oración,
Rogamos a María Santísima que los fortalezca, los bendiga, los acompañe y los enamore cada vez más de Dios. Amén. Amén. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde Cali, Colombia, con ustedes la hermana Amada y la hermana Daniela. Y los invitamos a un nuevo programa de Conectados mañana a la misma hora. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotras. Hemos estado Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.